los beneficios de un proceso de globalización, robotización, digitalización, que aumentan de manera exponencial la productividad o, lo que es lo mismo, las personas necesarias para producir un bien o un servicio. Y yo creo que ahí hay una parte muy importante de los elementos que tenemos que intentar situar. Se han hecho multitud de estudios que ponen de manifiesto a corto plazo cuál es la pérdida de puestos de trabajo que genera el proceso de digitalización. Alguno de cuál es la ganancia que tendremos desde el punto de vista de la creación de empleo. Son mucho más sólidos los estudios que se han hecho de destrucción de empleo que de creación de nueva actividad. Y eso yo creo que deberíamos de reconocerlo todas y todos. Yo no negaré que efectivamente este proceso abre nuevas importantísimas expectativas para la creación de empleo. Pero tengo alguna duda, y no quiero convertirme en el empresario del siglo pasado que negaba que las vacaciones fueran un elemento de progreso, pero yo tengo alguna duda de que se cree en paralelo puestos de trabajo en la misma intensidad de los que se van a destruir. Por eso me parece que deberíamos de ir pensando en introducir elementos de hoy para mañana que me parece que podrían ayudarnos a visualizar el futuro del trabajo de una manera equilibrada y con un reparto de la riqueza que genera esta nueva situación que permita a la humanidad sobrevivir estos cambios y que además nos permita sobrevivir estos cambios a toda la humanidad, no solo a una parte de la humanidad. Por eso, para mí, se hace absolutamente necesario hablar de la reducción del tiempo de trabajo. A mí me parece que ese es un elemento que va a estar encima de la mesa. También creo que desde el sindicalismo seguramente que tenemos que plantearnos si la reducción del tiempo de trabajo es siguiendo el modelo clásico, o sea, 8 horas de trabajo, recordar, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso para dormir, para entendernos. Ese sistema clásico es necesario incrementarlo ahora con más tiempo libre. Incluso muchas personas dicen, bueno, ¿y más tiempo libre para qué? Si eso no va a tener un incremento de salario y el ocio realmente cuesta dinero, ¿cómo lo vamos a poder abordar? A mí me parece que deberíamos de introducir otro factor que es consustancial con este cambio del mundo del trabajo que tenemos encima de la mesa, que es la formación. Hasta hoy, la formación a lo largo de toda la vida era un elemento teórico, práctico en el caso de algunos colectivos de trabajadores, pero yo creo que es un elemento que tenemos que generalizar. Y por tanto tenemos que ir a reducir jornada, pero no para el ocio, para el descanso, sino reducir jornada para la formación a lo largo de toda la vida, que me parece que es un elemento muy importante. Tenemos que hablar de las condiciones de trabajo, porque lo que se denomina la nueva economía, en realidad, algunas de las cosas que estamos viendo es la vieja explotación. A mí, alguien me tendrá que explicar cuál es la diferencia que hay entre la explotación que había a principios del siglo pasado en cualquier plaza de un pueblo de Andalucía o de una ciudad como la ciudad de Barcelona, en la plaza Unquinaona, donde iba el encargado a escoger cuáles son los trabajadores que iba a encargarles, se los iba a llevar a trabajar
aquel día. Hoy, algunas plataformas digitales, con todos mis respetos, hacen lo mismo, pero de manera menos humana. Porque en realidad, cuando una aplicación informática, una plataforma digital, decide a qué rider le encarga un trabajo, no deja de ser la diferencia un ordenador o una persona el que distribuye el trabajo, con algunas diferencias complejas, porque efectivamente yo creo que el señorito era más humano que el ordenador, y seguramente a veces no se dejaba tanto llevar por la máquina que dice si lo has hecho bien, si no lo has hecho bien, sino que incorporaba algún gesto de humanidad que seguramente que hacía que saliera mejor. Por lo tanto, también yo creo que hay que empezar a situar que el futuro del trabajo no son las plataformas digitales que se utilizan para hacer lo más viejo del mundo del trabajo, que es un sistema de explotación, esta vez sí, a través de un proceso informático. Hay riesgos en relación con el futuro del trabajo y la colectividad, que nosotros creemos que hay que situar encima de la mesa. Se asocia mucho el futuro del trabajo, los nuevos empleos, con las relaciones laborales individuales. Y esa es una constante que viene pasando en los últimos años en nuestro país. En ese sentido, nosotros claramente pensamos que el futuro del trabajo pasa por la determinación de la interlocución de manera colectiva y no de manera individual, porque igual que pasaba en el pasado, las relaciones laborales individuales continuarán siendo desequilibradas. No habrá una relación de equidad que permita que un individuo, aunque ese individuo tenga muchos conocimientos, que no habrá muchos que tengan tantos conocimientos como para poder dirigirse de tú a tú con el empleador, pueda efectivamente tener una relación final justa y equilibrada. Genera, yo creo que muchos riesgos desde el punto de vista de la salud laboral, el futuro del trabajo, que no abordamos, pero que nosotros pensamos que es un elemento que no se puede obviar, que hay que situarlo. Con toda seguridad no los mismos que en el pasado, porque seguramente que serán menos físicos, serán más psicológicos, pero en todo caso ese es un elemento que hay que estudiar a fondo. El trabajo autónomo, antes me he referido de pasada, los falsos autónomos. El futuro del trabajo también parece que genera una nueva situación contractual de trabajadores autónomos que bueno, que hemos visto que se puede llevar hasta desde la seguridad hasta el trabajo en la hostelería, ya no digo en la construcción, que se introdujo bastante en los últimos años, pero este es un camino que tiene que ver también con lo que decía antes de las cuestiones de carácter colectivo. Por eso a mí me parece que es muy importante que organizaciones como la OIT sean capaces de establecer la necesidad de, en esta nueva fase de la humanidad, que las relaciones laborales pivoten sobre la concertación, sobre la negociación y sobre el diálogo tripartito. En ese sentido, me parece que el director general de la OIT, el Guy Ryder, decía no hace mucho: no debemos caer en la trampa del determinismo tecnológico. Nosotros, gobiernos, trabajadores y empleadores, somos quienes debemos dar forma al futuro del trabajo que queremos. Me parece que es fundamental situarlo desde esa perspectiva. El futuro del trabajo y la globalización son dos elementos, desde nuestro punto de vista, indisociables.
no podemos pensar en el futuro del trabajo por un lado y la globalización desde otra perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, a nosotros nos parece que el futuro del trabajo, la globalización, va mucho más rápido que instituir los instrumentos de gobierno de la globalización. El mercado no genera por sí mismo equilibrios que permitan a la humanidad sobrevivir este momento en el que estamos. Y por tanto, hablar de los convenios de la OIT, como hacía yo antes, en relación con el trabajo y las reglas futuras del trabajo, a mí me parece fundamental, pero eso hay que hacerlo en las organizaciones de comercio internacional. No sé si habrá que establecer algún otro tipo de organización en el marco de la OIT que permita avanzar en ese sentido, pero no nos vamos a poder quedar solo aquí y tendremos que hablar también de fiscalidad, sin ningún lugar a dudas. Tendremos que hablar de sostenibilidad, de medio ambiente, que es otro de los elementos fundamentales en relación con el futuro del trabajo. Y finalmente tendremos que hablar de, antes hablaba de la jornada, de la reducción del tiempo de trabajo, pero yo creo que también vamos a tener que hablar de qué representa desde el punto de vista del mantenimiento de los sistemas de protección social de los trabajadores y las trabajadoras esta irrupción, esta ventana nueva tecnológica, y en ese sentido desde nuestra organización creemos que sería muy conveniente poder empezar a plantearnos una tasa, una robotasa, que vaya dirigida que tenga una robotasa que tenga mucho que ver con la utilización de los robots en un sentido amplio. No hablo de robots solo humanoides, cajeros automáticos, internet, es decir, y que por tanto sea un elemento que permita que una parte de la recaudación, por ejemplo en la seguridad social, que decae por la caída del empleo, se pueda ver sustituida por esta robotasa que nosotros creemos que nos puede ayudar a las dos cosas: a que el impacto sobre el bienestar de las personas lo podamos corregir, y por otro lado a la vez también que el propio crecimiento tecnológico, desarrollo tecnológico del país tenga en consideración un elemento, un pilar fundamental, que es la persona. Hay muchas veces que yo tengo la sensación de que la economía quiere pasar a la persona, y en el momento en que la economía esté por arriba de la persona, deja de tener su fundamento, que no es otro que servir a las personas. Voy acabando porque me parece que estoy ya en el límite. En todo caso, creo que debates como el que habéis hecho en La Palma, y la verdad es que además que se haga en La Palma me parece que tiene un entorno perfecto para poder hacerlo. Conclusiones como las que con toda seguridad situará la OIT coincidiendo con su centenario, y medidas que se han de ir tomando son las que podrán asegurar el futuro del trabajo, y lo que es más importante, el futuro de los trabajadores y las trabajadoras, y de las personas que algunas veces, depende cómo se plantea esto, parece que olvidamos que el elemento central es el ser humano. El elemento central no son los robots, no es producir más coches en menos tiempo, no, el elemento central es la convivencia entre el medio
y las personas y finalmente la felicidad de los hombres y mujeres de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, José María. A continuación tiene la palabra Jordi García Viña, director del Departamento de Relaciones Laborales de la COE. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias Margarita por haber invitado a COE a participar en este evento donde seguro que habremos aprendido todos muchos. Yo voy a hacer también, antes de empezar mi exposición, un banner, entre comillas, publicitario y es muy fundamental. Y el banner va sobre el diálogo social en España. El diálogo social en España ha sido terriblemente exitoso en estos últimos 40 años. Si nos comparamos con países de la Unión Europea, posiblemente hemos tenido mucho más éxito que otros países. Por eso, en muchas ocasiones, cuando, como buenos españoles, solemos denostarnos a nosotros mismos, yo diría que en esta cuestión hemos de estar especialmente orgullosos y hemos de estar orgullosos, y por eso decía que puede parecer un banner, pero no lo es, por la responsabilidad de las personas que negocian en cada caso. ¿No? Porque si vosotros os acordáis, nosotros hemos pasado por momentos económicamente muy duros y momentos bollantes, y ahí hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en muchas cuestiones. Desde en el mes de julio, que se firmó el último acuerdo de empleo y negociación colectiva, 10 durante 40 años, no hay ningún país que tenga estos acuerdos interprofesionales y que hayan tenido esa efectividad, hasta los convenios colectivos o los acuerdos que se negocian continuamente. ¿Y por qué es importante esto del diálogo social? Yo aquí he apuntado 3 cosas que además siempre trato de explicarlas y que no se ven hasta que uno está en el ajo. Primero, a los negociadores todo el mundo les da consejos. Pégales caña, aprieta más, no sé qué, oye, tú puedes con esto, ¿vale? Y si no, te lo recrimina. Hombre, pues sí que te has bajado los pantalones pronto, pues si le podías haber... Como los entrenadores de fútbol. Sabéis que todo el mundo tiene su equipo, ¿no? Y haría la composición, pero en el momento eso no sé. Bueno, pues ahí sucede esto, y esto es muy importante. 2, porque en muchas ocasiones las ideas que defendemos son totalmente enfrentadas. No son parecidas. Están en los dos extremos de la dialéctica. Y como vosotros sabéis, y más en este mundo de que todos estamos tan enfadados, acercar posiciones, renunciar, negociar, es muy difícil, ¿no? Por lo tanto, cuando llegamos a un acuerdo en una cuestión en la que sea, en general, ha habido un proceso donde la dinámica vencedores y vencidos no existe. Y repito, eso es muy difícil. Y tercero y más importante, es lo de la suma de base cero. Yo les explico a mis estudiantes que yo puedo plantarme un domingo por la tarde con mi mujer para ver qué película vamos a ir a ver. Y entonces mi mujer puede decidir una película, yo puedo decidir otro, y en el mejor de los casos, o en el peor, cada uno irá a ver una película. Bueno, si nos arreglamos, ya está. En la negociación colectiva esto no funciona así. Si no hay acuerdo, no hay nada. No gana nadie. Por eso, cuando se hace negociación, cuando se hace diálogo social, las partes saben que se tienen que poner de acuerdo, porque si no, no hay nada. Porque si no, digamos, los que sufren los efectos, pues de habernos puesto, digamos, más convencidos, son los que representamos, porque al final nosotros lo que hacemos es representar a los trabajadores y a los empresarios. Por eso es tan importante. Bueno, me parecía importante en esta mesa que hay interlocutores sociales, que está el Consejo Económico y Social, que representa esta cuestión, ponerlo encima de la mesa, porque realmente, repito, es muy importante. En las negociaciones no hay mayorías, no se vota, es una cuestión de llegar a acuerdos, y a veces esto es muy diferente. ¿Qué traía yo? No, ¿dónde está mi PowerPoint? Ah, vale. A ver si se ve. Vale. Yo lo que traía aquí es unas pequeñas reflexiones sobre el futuro, sobre lo que pensamos desde la COE y CEPIME de lo que es el futuro, pero me vais a permitir que primero tenga 2 cuestiones que me parecen importantes. Me vais a disculpar porque voy a mirar esto. En primer lugar, mirad,
Si os acordáis, este señor que se murió se llamaba Luis Aguilé. Era de Buenos Aires y cantaba esa canción. Y de hecho está en un hiperlink, que sería muy divertido escuchar la canción. Bueno, si la veis en YouTube es muy interesante. Además salía Fernando Esteso cantando con él y no sé qué. Bueno, lo que refleja es esa situación de que, hombre, de que vamos a trabajar, pero en muchas ocasiones preferimos hacer otras cosas. Y ese elemento es absolutamente fundamental. Y eso no va a cambiar. Cambian, o el gran cambio que nos va a suponer son esas tres cuestiones que son absolutamente fundamentales. En primer lugar, nosotros hemos hecho del trabajo una parte fundamental de la vida, ¿no? Tanto en horario de trabajo, en salario, en propia estructura social, en la propia estructura de las ciudades, y esto puede cambiar. En segundo lugar, esa dependencia económica que se instaura sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, al menos en la Europa, digamos, occidental, va a seguir siendo así y además se va a desarrollar de una manera mucho más, digamos, amplia por efectos de la globalización, ¿no? Porque yo, trabajador, puedo trabajar para cualquier país del mundo, yo, empresa, puedo vender, puedo prestar servicios a cualquier país del mundo sin moverme de mi sitio. Por lo tanto, el elemento económico, globalización, es absolutamente importante. Y tres, y lo decía Blas, lo digital, la inteligencia artificial es el gran elemento disruptor, ¿no? Posiblemente cuando inventaron la rueda o cuando inventaron la máquina de vapor, no sé, estas cosas que decimos, ¿no? Hubo un cambio importante y después se fue, digamos, adaptando, pero aquí el problema es que la velocidad es altísima y precisamente en esa velocidad es una de las transparencias que voy a poner. ¿Qué sucede en este planteamiento? Pues uno de los problemas que tenemos es que posiblemente, pues porque estamos en una fase muy inicial, lo que tenemos son dos posiciones muy polarizadas, a favor y en contra, los amantes y los que odian. Y muchas veces lo que necesitamos precisamente es llegar a una tercera vía, a un elemento de encuentro en el cual aún no lo hemos conseguido, pero es importante que lo veamos. 4 características que a mí me parecen fundamentales de este momento en el que estamos viviendo. 1. Si os acordáis, el correcaminos siempre ganaba y el pobre coyote que iba a buscarlo cuando casi lo tenía y se ponía aquellos petardos de la marca Acme no lo conseguía, ¿vale? Esto es lo que nos sucede a nosotros cuando ya pensamos que empezamos a entender algunos de los conceptos, algunas de las mecánicas, da un salto y aparece mucho más, es una progresión puramente geométrica en el cual es imparable, o a lo mejor no lo es, pero lo que es evidente es que la sensación que nosotros tenemos es que esto es mucho más rápido y además no le vemos un futuro en el sentido de que acabe, ¿no? La rueda, bueno, pues si comparamos una rueda de hace muchos años y la vemos ahora, pues digamos, no, reticular, no sé, pero al final es esencialmente lo mismo. Ahora no, es una cosa absolutamente diferente. Segunda cuestión, nos genera muchísima inseguridad, ¿no? Cuando empezamos a hablar de algún concepto y cuando intentamos alcanzar alguno de esos conceptos se nos escapa de la mano porque no somos capaces de comprenderlo. Y eso genera absoluta, digamos, desconfianza, ¿no? Cuando planteamos la situación de si la situación va a destruir empleos o no va a destruir empleos, ¿no? Lo que tenemos son los informes polarizados y hay gente que dice, hombre, pues racionalmente parece que va a ser esto, hombre, pues racionalmente pues puede ser lo otro, pero no tenemos muy claro, digamos, si existe de alguna manera una realidad única o no. Esto es una cosa que aprendí no hace mucho y esa es la situación, digamos, de volatilidad, ¿no? Ese acrónimo inglés del VUCA, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Es un elemento de alguna manera que está presente, ¿no? Y que nos obliga, ¿no? a vivir en esa situación, digamos, de incertidumbre. Bueno, pues lo que pasa es que nos tenemos que ir de alguna manera acostumbrando a esas situaciones. Y finalmente en este tema, uno de los
problemas fundamentales que nos encontramos es que cuando hablamos de grandes palabras, ¿no? Globalización, sostenibilidad, cualquiera que le podáis poner, es muy fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Porque en las grandes palabras hay un margen posible de acercamiento. Pero en cambio, cuando descendemos, ¿no? y tratamos de regular, pues no sé, Pepe decía las plataformas o cualquiera de estas cuestiones más del día a día, ¿no? Entonces es cuando ya es más difícil de ponerse de acuerdo y ya es donde nos plantean todas esas dudas. Yo he puesto una transparencia sobre las plataformas, no para explicarlas, porque todo el mundo sabe lo que es, pero sobre todo para introducir una cuestión que me parece que es absolutamente fundamental, que es la última cuestión y una cuestión más. En primer lugar, es una cosa nueva, ¿no? Que nos plantea replantearnos algunas cuestiones. Pero dos y más importante, y lo hablábamos antes aquí, la gente joven las está utilizando. Por tanto, no tiene sentido que las prohibamos, porque ya están. Y las personas, y digo jóvenes para excluirme a mí mismo, o sea, para marcar esa diferencia, están acostumbradas a utilizarla y las utilizan y no tienen ningún problema. Y es más, piensan que es mucho mejor utilizar estas vías que las vías, llamémosle, tradicionales. Y por tanto, hemos de pensar que es una realidad y que además cada vez van a ser más habituales en nuestro país. Paso a la última parte para además respetar el tiempo. Cuando nosotros formulamos una idea sobre cómo puede ser el trabajo en el futuro, lo dividimos en 4 aspectos muy concretos en los cuales hemos intentado poner algunas líneas principales en cada uno de ellos. En primer lugar, ¿cómo pensamos que van a ser los puestos de trabajo en el futuro? Es evidente que mucho más amplio de lo que son ahora. Este sistema que tenemos clásico no nos sirve. Vamos a tener una fuerza de trabajo absolutamente heterogénea, dispersa, no solo culturalmente, territorialmente, entre personas. Ya esa homogeneidad, ¿no? Los estándares van a desaparecer. Vivimos en un mundo en el cual el concepto de flexibilidad y autonomía es absoluto en nuestro día a día, por lo tanto también lo va a ser en las relaciones laborales. Cada vez van a aparecer, y esto va a tener una repercusión en la estructura de las empresas, situaciones menos jerárquicas, situaciones mucho más colaborativas, mucho más horizontales, y finalmente va a haber nuevas formas de empleo. Bueno, ya están habiendo, pero en aquella línea que yo decía de la velocidad, pues igual lo que hoy nos parece la gran revolución, de aquí 2 o 3 años o 10 años es una cosa, digamos, ya que se ha quedado un poco obsoleta. ¿Cómo pensamos que van a ser las empresas en el futuro? Pues evidentemente estamos contando con nuevos modelos de organización y de negocio, ese modelo de empresa gigantesca, de negocio único, esto se está desnaturalizando, hay toda una serie, digamos, de flexibilización, si queréis vosotros incluso de adelgazamiento de las estructuras, hay una actuación en todo el mundo, tal como decía ahora. Yo puedo tener mi sede aquí y exportar muchísimo porque no tengo ningún problema, y tener trabajadores que viven en otros lugares y que trabajan sin ningún problema. Por tanto, esa situación es muy útil y, de hecho, en muchas ocasiones lo que no relacionamos es dónde lo hacemos, sino que lo que queremos es intentar tener ese aspecto más importante. Va a tener una importancia cada vez mayor todo el tema de la economía de los datos, porque la economía de los datos nos permiten tomar muchas decisiones respecto a nuestra actividad como personas, como consumidores, como productores, como trabajadores, como empresas, y además, y esto es un elemento muy importante, no queremos renunciar a ello. Esta mañana yo cogí un taxi y tenía un navegador y yo le decía, oiga, yo en Barcelona aún me acuerdo cuando los taxistas tenían que llevar la guía, el callejero en la guantera. Me decían, no, en Madrid aún nos obligan esto. ¿Y por qué les obligan? Y dice, bueno, no, podemos llevar un callejero o el localizador, pero nadie lo consulta, pero nadie iría a consultar un callejero en aquellos tomos que había tan gordos, cuando ahora es mucho más útil. Por lo tanto, nadie va a renunciar a esta situación.
un elemento muy importante, que no es nuevo, porque si os acordáis ya hace muchos años que hablábamos del just in time, pues es la economía demanda. Y esto es especialmente, digamos, claro, volver en los jóvenes. He decidido ahora comerme un helado, porque me apetece ahora comerme un helado. O me apetece comprarme unos zapatos ahora. Yo no quiero ir a una tienda y que me digan, perdón que me meta con los comerciantes, ¿eh? No quiero que me digan que no lo tienen o que van a tardar 2 semanas o que tienen todos estos modelos pero el color que yo quiero no lo tienen, porque yo lo que quiero es ese. Y eso nos va a obligar, digamos, a funcionar en ese elemento de demanda, porque en muchas ocasiones ese elemento de demanda solo tiene el problema de la logística, y los problemas de logística se solventan rápidamente. El elemento reputacional, los clientes cada vez tienen mayor influencia, ¿no? En la mayoría de páginas, bien de reservas, apartamentos, no sé qué, el elemento central se ha quedado constituido por la opinión de los usuarios, y además nos fiamos de la opinión de los usuarios. Tiene mucha más incidencia lo que dicen los usuarios en una página web como Booking sobre unos determinados apartamentos o hotel que la propaganda que puedan obtener, y por eso es absolutamente fundamental, porque está cambiando esa situación. Y finalmente, dentro de las actividades de las empresas va a haber esos entornos de colaboración donde las empresas van a poder colaborar con todo el mundo, por lo tanto vamos a poder ser, digamos, o vamos a poder estar en cualquier lugar. Me faltan 2. Lo digo para tranquilizar, digamos, sobre todo a la organizadora. No, por si acaso. ¿Cómo van a ser, o cómo pensamos nosotros que van a ser los trabajadores del futuro? Bueno, pues lo decía también Pepe, hay un elemento de aprendizaje permanente en el cual ya no es, digamos, una imposición, sino que nosotros estamos abocados y creemos que es importante continuamente, digamos, tener en esa situación de aprendizaje, no solo por sistemas, digamos, formales, sino también absolutamente informales, de manera que podamos tener esa posibilidad de ese crecimiento, como digo al final, de nuestro propio valor, ¿no?, como trabajadores. Vamos a cambiar determinados ámbitos, ¿no?, como trabajadores y como personas, y quizá el más importante es el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral. Cuando nosotros tenemos o apostamos por un trabajo, vamos a pedir que tengamos esa posibilidad de cohabitar. Es más, como sociedad lo necesitamos. Por lo tanto, tendremos que llegar a un acuerdo entre todos para que pueda seguir desarrollándose la actividad de las empresas y a su vez podamos tener esas cuestiones relativas a la conciliación de la vida familiar y laboral sobre esta cuestión. Desaparece esa situación de fidelidad, ¿no?, del trabajador respecto a la empresa, se debilitan esos vínculos. No es aquello que entró de botones y acabó de director general. Esto poco a poco va desapareciendo porque hay mucha más fungibilidad y porque va a haber mucha más cuestión. Y sobre todo, y es lo importante para un trabajador es, digamos, su valor, y el valor de un trabajador se llama empleabilidad, que es, digamos, lo que ofrece al mercado, lo bien que sabe realizar su trabajo, ¿no? El que sabe, digamos, meter muchos goles o no meter muchos goles, pero bueno, como ahora lo tenemos lesionado, pues no decimos nada. Y finalmente, ¿cómo ha de ser la regulación en el futuro? ¿Cómo creemos que es la regulación en el futuro? En primer lugar, es necesario que la regulación actual se adapte a las necesidades del mercado. Si no se adapta, quedará absolutamente traspasada, o nos iremos a situaciones informales, o nos iremos. Por tanto, es necesario que las normas, que siempre hemos dicho que van detrás de la realidad, corran más, porque la realidad corre cada vez más. Y hemos de dar solución a los problemas reales. Y repito, los problemas reales no consiste en prohibir, porque no tiene ningún sentido prohibir. Nos estaremos equivocando si prohibimos. 2 palabras clave: flexibilidad y empleabilidad, ¿no? Como ciudadanos cada vez somos más flexibles, tenemos más necesidades flexibles, exigimos cuestiones más flexibles, por lo tanto las normas han de ser flexibles y han de permitir la empleabilidad de los trabajadores, porque ese es el máximo valor. Para eso creemos
que una parte importante de esos conceptos clásicos, asalariado independiente, asalariado autónomo, no sé cómo lo queramos llamar, se están quedando obsoletos. Por lo tanto, quizás deberíamos replanteárnoslos, ¿no? Han sido conceptos muy afianzados que nos han servido digamos, en el derecho continental durante muchos años, pero a lo mejor se están quedando muy cambiantes, y al final, cuando tenemos dos posiciones muy rígidas, el problema es que nos acabamos inventando terceras opciones cuando a lo mejor esa no es la solución ideal, y por lo tanto habría que reconvertirlo. Y acabo como empecé. Nosotros creemos que para gestionar, para gobernar el futuro, las leyes han de tener una posición residual, han de tener una posición mínima, y más en el siglo XXI, donde el valor de los acuerdos, donde los interlocutores sociales tienen suficiente poder para poder hacer eso. Es fundamental que los interlocutores sociales, que los sujetos negociadores, que además son los que mejor conocen las necesidades de cada sector, indudablemente, puedan ponerse de acuerdo en esa situación, porque seguramente esos resultados de estos acuerdos van a cumplir con estos requisitos: realidad, necesidad, equilibrio, flexibilidad. Todo esto que venía diciendo posiblemente es más de la negociación colectiva que de las leyes, que pues, siempre son mucho más lentas. Bueno, pues con esto yo acabo. Muchas gracias. Muy bien, Jordi, gracias por tu intervención. A continuación tiene la palabra Cristina Facea Benlacorta, secretaria internacional y cooperación de Comisiones Obreras. Adelante, Cristina. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero trasladar el saludo de parte de nuestro secretario general, Unai Sordo, que era la persona invitada a participar hoy aquí. Le ha sido imposible por cuestiones de agenda. Y también trasladar el saludo de toda la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras. Personalmente, decir que es un auténtico lujo poder estar hoy aquí y participar en este foro, un foro con tantísimo nivel, donde se han hablado de cosas absolutamente interesantes y encima en un entorno fantástico como la isla de La Palma, que he tenido la gran suerte de poder descubrir. O sea que hasta aquí todo fantástico. Esperemos que siga así. Como mandantes de la OIT llevamos unos cuantos meses reflexionando, hablando, participando en espacios similares a este, pues para hablar sobre el futuro del trabajo. Podría parecer ya que empezaba a convertirse en una cosa manida, que ya se nos están acabando las ideas, pero es reconfortante ver cómo durante 2 días intensísimos se ha continuado hablando, han surgido cuestiones nuevas. Es un tema, digamos, que es inacabable, inagotable. Una cosa buena porque nos exige un esfuerzo intelectual que seguro que va a contribuir a mejorar en la medida de lo posible las cosas respecto al futuro del trabajo. Como digo, se han dicho muchísimas cosas por parte de personas muy expertas en la materia, se han hecho aportaciones muy enriquecedoras y yo, de forma humilde, voy a centrar mi intervención en cómo entendemos desde Comisiones Obreras que debe ser el futuro del trabajo. Y si me permitís, a mí me gusta hablar más del trabajo del futuro que del futuro del trabajo. Nuestra premisa es que el objetivo debe ser que el trabajo del futuro sea un trabajo decente, no solo un trabajo digno. Ayer estuvimos hablando de las perversiones del lenguaje, de las traducciones entre el inglés, el español, etcétera, pero nosotros estamos convencidos, no debemos renunciar en ningún momento al trabajo decente, no nos podemos conformar con la idea de un trabajo digno. Y eso es exactamente lo que promueve el objetivo número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, el que está dedicado al trabajo decente y que señala la necesidad de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y yo añado, y para todas. Para nosotros y para nosotras el trabajo decente significa trabajo para todos y todas,
con derechos, con salarios y condiciones de trabajo dignos, con negociación colectiva, con protección social, con diálogo social, con seguridad, con igualdad de género, que sea inclusivo. Estos son los objetivos transversales para lograr el progreso social y el desarrollo. Defendemos el valor y la centralidad del trabajo y estamos convencidos de que además con un trabajo decente para todos y todas puede reducirse la pobreza y la exclusión social. Porque la tendencia a la desregularización y a la precariedad del trabajo están acrecentando la desigualdad social y la pobreza. Y eso es meramente una cuestión estadística. Eso se puede comprobar repasando las estadísticas que se publican a todos los niveles. No es una valoración sindical, es un hecho. 3 de cada 5 trabajadores y trabajadoras desempeñan sus funciones en la economía informal. Se calcula que el 55% de la población mundial, unos 4.000 millones de personas, no tienen ningún tipo de protección social. La pobreza extrema no se reduce, es más, el número de trabajadores y trabajadoras pobres va aumentando y ya son más de 300 millones en el mundo. Los acuerdos comerciales que por sí mismos podrían generar crecimiento, empleo, inclusión y además seguridad, si se desarrollaran sus disposiciones sociales y laborales, no lo van a hacer, porque justamente esas son las partes, esas son los elementos de los acuerdos de comercio y inversión menos desarrollados y que se han negociado más a espaldas, digamos, de la ciudadanía. El trabajo de futuro debe ser más igualitario, porque todavía hoy en día las mujeres representan menos de 2/5 partes de la población ocupada en todo el mundo. Siguen ocupando además puestos de trabajo inferiores a los de los hombres y ganamos de promedio un 20% menos. La digitalización está claro que puede ser una oportunidad de empleo para los jóvenes, pero debe explotarse, debe desarrollarse de manera que sea así. Y la última cuestión, los nuevos empleos deben ser verdes. Debemos intentar conciliar el pleno empleo, el empleo decente, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, pero también la sostenibilidad medioambiental. Estos datos que os he comentado ahora son, podríamos decir, a nivel mundial. Me bajo un poco al terreno más local, más nacional, para decir que nosotros, desde Comisiones Obreras, reivindicamos que los sindicatos, a nivel nacional, pero también a nivel de todo el mundo, debemos tener un papel relevante en el análisis y en la prospección sobre el futuro del trabajo, sobre el trabajo del futuro. Y posteriormente también debemos participar activamente en la definición de cómo debe ser ese trabajo del futuro y qué medidas y actuaciones deben aplicarse para lograr que sea así. Por su parte, la OIT, y aquí debemos contribuir todos los mandantes, gobiernos, representantes de trabajadores y representantes de las empresas, la OIT debe reforzar su papel ante la intromisión de los organismos internacionales de carácter financiero y económico sobre el trabajo. Por un lado, estos organismos están imponiendo reformas que tienen graves consecuencias para el mundo del trabajo y para los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. Pero por otro lado, también están propagando la idea de que las normas internacionales del trabajo son un freno al empleo y al crecimiento económico. Hay que romper con estas consignas neoliberales. Todo lo contrario. A nuestro entender, deben reforzarse las normas internacionales como factor determinante para lograr el objetivo del trabajo decente. Es necesario que nos anticipemos a los cambios. Debemos adaptarnos a los nuevos modelos de empresa, a los cambios tecnológicos, a la digitalización. Y en este sentido, de nuevo, los sindicatos tenemos un papel fundamental para garantizar que la transición al nuevo mundo del trabajo sea justa y sea inclusiva y no sea a costa de los trabajadores y trabajadoras. Debemos luchar para que la nueva realidad nos fortalezca como clase trabajadora. Debemos contribuir a identificar cuáles son los riesgos sobre trabajadores y trabajadoras de este
de esta nueva economía, de este nuevo mundo del trabajo, que ya es una realidad, pero que lo va a seguir siendo. Debemos anticiparnos a los efectos negativos y aplicar todas aquellas medidas correctoras que correspondan. Debemos detectar y potenciar también los factores positivos, porque ha podido parecer durante un tiempo que las organizaciones sindicales, que los representantes de los trabajadores teníamos una visión muy negativa sobre la digitalización, sobre la nueva llamada, o sea, la llamada nueva revolución del mundo del trabajo. No, no es así. Somos previsores o queremos estar alerta, no queremos que nos coja un poco la situación sin estar preparados. Tiene factores positivos, los debemos potenciar. Debe haber una transición justa hacia las nuevas realidades del trabajo, que favorezca la creación de trabajo decente y que prevenga y mitigue estos riesgos de segmentación y de exclusión social que a bien seguro puede generar esta nueva economía. Pero además tenemos también otras funciones que desarrollar. Por un lado, exigir políticas públicas y una agenda digital para abordar los impactos en el mundo del trabajo de la nueva economía, siempre con participación sindical. Impulsar el cambio de modelo productivo, absolutamente necesario en nuestro país, y no voy a entrar a detallar los motivos porque creo que son hartamente conocidos. Fomentar un ordenamiento jurídico que acabe con la irregularidad y con la desregularización de las nuevas formas del trabajo, como el trabajo en plataforma, es un poco el paradigma, pero hay otras, y que contribuye además a una mayor calidad del empleo. Se ha hablado durante estas 2 jornadas ampliamente de estas cuestiones y no voy a entrar en el detalle. Debe fomentarse la cualificación profesional básica para adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo. Deben mejorarse las competencias digitales y debe acabarse con la brecha digital. Si no, no hablaremos nunca, no vamos a poder estar ante un crecimiento de carácter inclusivo. Es necesaria una negociación colectiva potente y que tenga más efecto sobre los trabajadores de todos los sectores, sin excepción, para mejorar sus derechos y la calidad de las condiciones de trabajo, pero también para que garantice una distribución más justa del previsible, permitirme que diga seguro, aumento de la productividad que la digitalización y la mayor automatización van a generar. Por último, pero no menos importante, la presencia y la acción sindical en las nuevas realidades del mercado de trabajo que se van a ir definiendo. Esto requerirá, y aquí me vais a permitir que haga el momento de autocrítica porque creo que es fundamental y si no lo hacemos nosotros mal vamos, los sindicatos debemos adaptarnos a las nuevas realidades. Estamos trabajando en ello. Queremos ser los sindicatos del futuro. Necesitamos propósito de enmienda. Si no, no vamos a poder hacer bien nuestro trabajo porque vamos a estar fuera de estas nuevas realidades del trabajo y eso no nos lo podemos permitir ni como sindicatos ni creo el mundo del trabajo en sí, los trabajadores y trabajadoras, no tener una referencia que le represente y que defienda sus objetivos. Al final estamos buscando un objetivo único, que creo que con Pepe podemos compartir plenamente, y es que el trabajo del futuro sea un trabajo decente para todos y todas y que nadie quede fuera, que nadie se quede atrás. Y esto no es una cuestión que nos hayamos inventado nosotros, sino la propia Naciones Unidas cuando definió los ODS ya lo dejó muy claro. Pero no puede perderse de vista que además de las afectaciones, que las implicaciones directas sobre el mercado del trabajo y sobre los trabajadores y trabajadoras que pueda tener estas nuevas formas de trabajo muy vinculadas a la digitalización, también van a tener impacto sobre la democracia con mayúsculas, la democracia, digamos, en su sentido más amplio, pero también la democracia en los centros de trabajo, la democracia en el trabajo. Por un lado, Big Data, las cantidades ingentes de información, de datos sobre las personas que existen y que están a disposición, desgraciadamente, de unas cuantas empresas monopolísticas, que las empodera, pero que también da poder a los Estados, un poder de control y de vigilancia desconocido, inaudito hasta la fecha, que puede ser utilizado muy perniciosamente, además, que puede influir estas Big Data, esta cantidad de datos, pueden facilitar los algoritmos que, por un lado,
facilitan, ayudan al comercio, pero que al mismo tiempo también pueden tener influencias incluso políticas electorales. Pero además, esa democracia que se pone en cuestión en los propios centros de trabajo y en las propias empresas, porque se va diluyendo el concepto de centro de trabajo y el concepto de empresa. Pero además hay cosas vinculadas, por ejemplo, el no derecho a la desconexión. Las nuevas tecnologías no solo tendrán un efecto, están teniendo un efecto sobre las nuevas formas de trabajo, sino sobre los trabajos tradicionales que, con ayuda pues de los teléfonos móviles, de las nuevas tecnologías, no permiten a los trabajadores desconectar en ningún momento. Fuera de las paredes del centro de trabajo, los trabajadores y trabajadoras continuamos trabajando en vacaciones, durante nuestro periodo de descanso, una vez ha finalizado nuestra jornada laboral. No quiero hablar de esclavitud porque es muy injusto para los lugares o para las personas que están sufriendo realmente esclavitud, pero no deja de ser algo así como una vinculación laboral sin límites. Pero además, este nuevo paradigma del trabajo, el trabajo en plataformas, se ha hablado también muchísimo y con gran conocimiento sobre el tema. Solo me gustaría apuntar absoluta desregularización, pérdida del propio valor del trabajo, que bajo el pretexto de ser trabajadores independientes, al final lo que acaban es basando la competitividad únicamente en la explotación y en falta de respeto a los derechos laborales, además de estar afectándonos a todos y a todas, porque son empresas que en muchos casos vulneran sus obligaciones fiscales y del resto de normativa estatal. Y por último, el progreso social. Está claro que la digitalización, que la automatización va a generar crecimiento económico. Eso es, creo que indiscutible. Más producción, más rápida, más eficiente y más barata. Lo de que va a generar más progreso social está por ver. Y no va a ser de forma directa. Va a haber que actuar para utilizar, para aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías para que se genere mayor progreso social. Se necesita voluntad política, inversiones públicas, pero eso va ligado indiscutiblemente a un sistema fiscal justo y redistributivo para conseguir que estas tecnologías puedan modernizar, mejorar los estados del bienestar. Ante todos estos elementos, aparte de los elementos estrictamente laborales, los sindicatos tenemos un papel que jugar y, en ese sentido, reivindicar el diálogo social como un instrumento de participación y de generación de propuestas en aras siempre de un crecimiento inclusivo. Tanto a nivel de sindicalismo internacional, también se ha hablado en algunas mesas, ese papel que debemos jugar los sindicatos a nivel global. Estamos jugando una partida global, una partida mundial, y por tanto el sindicalismo también tiene que estar ahí. Estamos trabajando para reforzar el carácter sindical de la Confederación Sindical Internacional, porque queremos ser unos actores activos, porque en este sentido las organizaciones empresariales mundiales son papeles muy activos, que tienen muy claro cuáles son sus objetivos y lo defienden absolutamente legítimamente. Nosotros tenemos que ser esa contraparte potente, pero también a nivel nacional. Los sindicatos nacionales también tenemos que jugar nuestro papel en las mesas de diálogo social y en todos aquellos ámbitos donde tenemos esa capacidad y, por supuesto, en los centros de trabajo. Pero tenemos que llegar a esos nuevos centros de trabajo que ni siquiera existen físicamente. Pero también, y con esto sí que acabo de verdad, a través de las organizaciones multilaterales, internacionales, especialmente en la OIT, como decía anteriormente. Los retos de futuro a los que nos enfrentamos son enormes, pero entre todos debemos trabajar para que el crecimiento económico repercuta sobre todos y todas, que nadie quede fuera. Las oportunidades de la nueva economía deben ser aprovechadas para reducir desigualdades y para generar más oportunidades para los trabajadores y trabajadoras. Estamos convencidos de ello. Deben mitigarse, como decía, los efectos negativos y deben redistribuirse, y ahí debemos ser todos y todas muy beligerantes, para que los beneficios de esta nueva digitalización se distribuyan justamente entre todos. También, acabo como empezaba, el trabajo del futuro debe ser decente y nadie debe quedar fuera. Muchas gracias. Gracias, Cristino.
A continuación le doy la palabra a José Ramón Damaso Artiles, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, el cual tiene además un doble reto, aparte de suponer de su intervención, pues irnos ajustando al horario de la mesa. Gracias, José Ramón. Gracias, buenas tardes. Bueno, me toca ir rápido. Soy muy rápido también hablando, pero no quería ir tan rápido. Bueno, en primer lugar agradecer al comité organizador que ha invitado, al Colegio de Graduados Sociales, tanto de Gran Canaria y Fuerteventura, como al Consejo Nacional de Graduados Sociales. Los graduados sociales, como especialistas en Derecho al Trabajo y Seguridad Social, estamos íntimamente vinculados con lo que es las relaciones laborales y su implicación en el mercado laboral, y desde esa perspectiva he querido hacer esta pequeña presentación desde la perspectiva del enfoque de las relaciones laborales actuales y hacia dónde vamos y cómo vamos caminando. Hay que decir que si las relaciones laborales fuera un símil automovilístico, sería un Fórmula 1 lo que es los cambios tecnológicos en el mercado del trabajo y de la producción, mientras que las normas que regulan esos cambios normativos van todavía en el coche familiar con la suegra, los nietos, los sobrinos, etcétera, de playa y campo. Entonces, hasta que no vayamos las normas y descargándonos el vehículo, no podemos adaptarnos a la realidad que estamos viviendo cada día. Bien. En primer lugar, hay que decir de dónde venimos y hacer un estudio del pasado si queremos definir el futuro, como decía Confucio, ¿no? Es importante saber, en el contexto histórico en el que nos encontramos, qué concepto del derecho al trabajo teníamos inicialmente. Inicialmente, el concepto del derecho al trabajo, lo que es, mejor dicho, el trabajo, atendía a necesidades de las personas como ser humano, con el objeto de entender qué motivaba a los mismos a trabajar. Con esto, algunos autores definían al trabajo como los valores que se desarrollan para alcanzar la mayoría de edad, es decir, la socialización para trabajar, para luego, durante la incorporación al trabajo, socializar en el trabajo. Todos los que tenemos cierta edad, desde pequeño nos decía que teníamos que trabajar cuando fuéramos grandes, que teníamos que ser buenas personas y trabajar, es decir, nos preparaban para trabajar. Y el trabajo fue cambiando para socializarse dentro del trabajo. Con esto llegamos a unas características en este concepto histórico del trabajo que nos lleva a entender al trabajo como la llamada centralidad en el trabajo, una centralidad que era relativa, que era el valor trabajo, el valor que le damos en otro ámbito de la vida, y una centralidad absoluta, que era la valoración de la propia vida en el trabajo. Bien, con eso podíamos definir un principio, un concepto del trabajo, que era aquel trabajo instrumental económico que daba el valor como resultado equivalente al dinero percibido por él mismo, para luego llegar a un trabajo final y expresivo que era como desarrollo de la persona humana. Hay teóricos que dicen que el trabajo sirve para no solo ganar dinero, sino también para desarrollar a la persona y para socializarse. En estas dos teorías, en estos dos valores instrumentales, podemos enfocar este contexto histórico. Con este contexto histórico se fue desarrollando lo que es el trabajo a lo largo de la historia, y las relaciones laborales que empezaron a finales del siglo XVIII y comenzaron en el siglo XIX, y a finales del siglo XIX se fueron estructurando tal como las podemos configurar hoy en día. En Europa, sin embargo, se fue hablando lo que se llamaba el modelo social europeo. Un modelo social europeo que estaba basado, partía de la cohesión social, que era arrastrada desde ese tipo de relación laboral importada desde Estados Unidos, y este modelo social europeo partió sobre todo de la construcción social, de los agentes sociales. Dos principios fundamentales movían la modelo social europea. El primero de ellos, que el principio de soberanía territorial del Estado-Nación, es decir, el poder parlamentario, el Ejecutivo, era quien regulaba las relaciones sociales. Y en segundo principio era el principio de correlación de las desigualdades sociales generadas por el propio mercado. Esas eran las dos políticas o los dos principios fundamentales que tenía el modelo social europeo. ¿Para qué? Para llegar a un concepto de derecho al trabajo tal como lo conocemos actualmente. Sentado este breve contexto histórico de lo que es el trabajo en sí, es la hora de decir cuáles son los retos que tiene el derecho al trabajo actual. Es decir, el derecho al trabajo actual ya no es un derecho al trabajo fordista, ya no es aquel trabajo que era mecanizado, industrializado. Hoy en día el derecho al trabajo tiene otras perspectivas, otros retos que hay que enfocar, y que ya se ha dicho a lo largo de todo el día de hoy, los retos que tenemos, pero fundamentalmente yo lo he querido resumir en 10 retos, ¿no? Siguiendo a la Asociación Directiva de Relaciones Laborales que existe en España, hay 10 retos fundamentales del futuro. Muchos de ellos se han debatido hoy en día,
pero todavía queda por desarrollarlo. El primer reto es la reducción de costes. Hay un reto en cuanto a las relaciones laborales de reducción de costes como consecuencia de la mecanización. El segundo, la modernización de la interlocución social, tal como se ha dicho por miembros de la mesa. El tercero, la digitalización. El cuarto, la diversidad generacional que existe actualmente en el trabajo. El quinto, el compliance laboral. El sexto, la globalización de cadenas de suministro, de lo cual se hablaba esta mañana por los ponentes. El séptimo, la economía colaborativa, que también se hablaba esta mañana por los ponentes. La seguridad jurídica, la norma con respecto a estos nuevos retos. El retorno económico y una parte fundamental, la independencia de la función de recursos humanos dentro del sistema organizacional de las empresas. Actualmente, los recursos humanos en la mayoría de las empresas se encuentran metidos dentro del departamento financiero, cuando tiene que ser un departamento totalmente independiente. Afortunadamente, las empresas que suelen tener un cierto nivel han separado los recursos humanos, la función de recursos humanos, de la función financiera. ¿Por qué motivo? Porque se está señalando que el centro de las relaciones laborales ya no es como antes la empresa alrededor de la cual circulaban los trabajadores, sino que el centro son los trabajadores. Hoy se habla dentro de los recursos humanos de lo que se llama la felicidad en el trabajo y para el trabajo, y las empresas con una organización fuerte tienen implicación y motivan a los trabajadores desde ese punto de vista como motivo de evitar el asentismo presencial. No es casable que exista en España el mayor número de horas de trabajo con la mínima producción. Por lo tanto, algo falla. ¿Qué falla ahí principalmente? El asentismo presencial. Podemos estar mucho tiempo en el trabajo y ser poco productivos. Entonces, eso es lo que importa dentro de la organización de los recursos humanos. Pero a la vez estos retos que señalaba ya la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales, crean unos elementos que es necesario afrontar y reformar ya para sentar las bases para el futuro, como pueden ser los registros de jornada. Esta mañana se hablaba sobre los registros de jornada, la cesión ilegal y los outsourcing, el tema de la dualidad entre los contratos fijos y temporales, los despidos colectivos, los grupos de empresas laborales, la frontera entre el derecho laboral y el trabajo autónomo, el papel de la mujer en el puesto de trabajo, que es muy importante, y la conciliación entre la vida laboral y familiar, ya no solo para la mujer, sino también como el trabajador en el sentido amplio. Estas bases y estos retos y estos elementos nos llevan a unas relaciones laborales en las que hay que reinventarse. ¿Por qué hay que reinventarse en las relaciones laborales? Pues para afrontar los retos, las nuevas cualificaciones, para las competencias y las nuevas demandas del empleo, para gestionar y adaptarse a los cambios en los puestos de trabajo y un papel importante los profesionales de derecho al trabajo y la seguridad social, que seamos el vehículo que conduce estos cambios y con nuestra implicación en el mundo del derecho al trabajo, pues intentar que los cambios lleguen a donde tienen que llegar, que no es más ni menos que a los empresarios y trabajadores. Bien, y ahora nos preguntamos qué o cuál es el futuro del derecho al trabajo en España. ¿Vale? Partiendo de que tenemos un estatuto de los trabajadores del año 80, un estatuto de los trabajadores que ha quedado desfasado con las nuevas tecnologías, con todas las nuevas formas de producir y la forma de trabajar, se ha visto sorprendido el mercado laboral español por la transformación como consecuencia de la globalización, como consecuencia de la digitalización y como consecuencia de la demografía. Pero la demografía no solo traslado del campo a la ciudad, sino la demografía también realizada a través de la migración, de la inmigración de las nuevas personas que nos vienen al país, que no sabemos cómo afrontar y cómo adaptarlo. Esta transformación en el mercado español de las relaciones laborales también ha dado lugar al nacimiento de unos nuevos puestos, de los cuales tampoco no hemos podido absorber, que son el Big Data, la ciberseguridad, la estadística y matemáticas, los ingenieros especializados. Esto es importante porque ya aventuraba Jeremy Rinke en su libro El fin del trabajo, nuevas tecnologías contra el puesto de trabajo, el nacimiento de una nueva era, que en unos años desaparecerá el trabajo tal como lo tenemos configurado y va a haber una élite muy bien informada que controlará y gestionará la economía global de alta tecnología, y por otro lado vamos a tener a trabajadores permanentemente desplazados con pocas perspectivas de futuro y aún menos esperanza de conseguir un trabajo aceptable, digno y, como decía la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, decente. Es decir, esto es importante.
es importante tenerlo en cuenta porque no nos estamos adaptando a este cambio tecnológico tan rápido. Y si no hacemos esto, posiblemente la desigualdad en las relaciones laborales de aquí a 10 años pues, pueda continuar creciendo en lugar de disminuir, ¿no? Bien, pero también este cambio que decía Jeremy Rifkin trae unos nuevos problemas también a las relaciones laborales. El primer problema son los riesgos psicosociales. Cada vez más nos vemos desbordados con todo lo que tenemos que trabajar, si digitalización, si correo electrónico, si fax, si mensajes, etcétera, etcétera. Y también hay un aislamiento laboral permanente, el aislamiento laboral permanente de aquellos trabajadores que trabajan en el teletrabajo en Barcelona, mientras el centro de trabajo está en Las Palmas. Estos son riesgos de los nuevos problemas que se nos está enfrentando a las relaciones laborales y que no estamos siendo capaces de afrontar, son precisamente estos dos grandes retos, los riesgos psicosociales y el aislamiento laboral. Y hay un tercero que nombró la compañera que me antecedió, que es la llamada desconexión digital. Países de nuestro entorno, como Francia, ya han puesto límite a la desconexión digital, pero en España todavía, a pesar de que hablamos mucho de ello, de que nos llenamos la boca, que somos un país de Europa, etcétera, etcétera, no hemos sido capaces, no sé por qué, de afrontar la desconexión digital. El correo electrónico en el móvil, las smartphones, etcétera, etcétera, tenemos correos electrónicos cada 5 minutos y ya hay una conexión directa con eso, pero ya lo abarcamos tanto, ya hasta lo hemos normalizado como trabajadores. Lo peor de todo esto es que los trabajadores han normalizado que tienen que ver el WhatsApp, que tienen que abrir el correo electrónico a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana o cuando está viendo el partido del fútbol del hijo. Este es el gran problema, pero hay que ponerle coto a este tema. Y el coto hay que ponérselo a las empresas. No se lo podemos poner a los trabajadores porque ya, como he dicho, ya lo hemos normalizado, ¿no? Y para finalizar, muy brevemente, nos queda en el futuro lo que son del futuro de las relaciones laborales, pasa por saber si vamos a hablar del futuro de las relaciones laborales de personas o robots, o vamos a hablar del futuro de las relaciones laborales solo de robots. Entonces aquí ya esta mañana alguna ponente habló de este tema. En el año 2012 la Comisión Europea inició un proyecto que se llama RoboLac. Un proyecto que lo que pretendía era informar sobre las cuestiones éticas y legales de los robots y si estos robots ofrecer un planteamiento para orientar a los miembros de la Unión Europea sobre la cuestión del futuro. Aquí se me planteó, para diferenciarme un poco de la compañera que esta mañana lo nombró de la Unión Europea, que este problema de los robots no es solo un problema del derecho al trabajo, es decir, no es solo el problema de que el robot vaya a sustituir a la persona en el trabajo, sino es un problema mucho más global dentro de lo que es el derecho en sí. ¿Por qué digo esto? Porque los robots, las maquinarias, la inteligencia artificial conectada con la que es el propio derecho, nos genera una serie de problemas y una serie de problemáticas desde el punto de vista de la teoría del derecho. Es decir, ¿tendría cabida la inteligencia artificial en el derecho? ¿Tiene principios morales la inteligencia artificial? Tenemos que tener en cuenta que el derecho positivo español no recoge los principios morales de las máquinas. Entonces, ¿qué teoría del derecho explicaría, por ejemplo, la aplicación de las máquinas y los derechos de las máquinas? ¿Qué teoría del derecho? La justnaturalista no, desde luego, porque eso parte de la persona. Entonces, nos crea una serie de problemáticas que tenemos que resolver ya no solo desde el punto de vista del derecho al trabajo, sino desde el punto de vista global del derecho nacional o derecho interno. Y los retos de lo jurídico de los robots pues son reconocer o no la personalidad jurídica a los robots. Puede entonces considerarse como empleado y firmar un contrato de trabajo un robot, cuando hablamos no del robot que es el bracito que suelda el coche, sino los humanoides que cada vez más se están implantando, sobre todo en países mucho más tecnológicos como puede ser Japón. Entonces, como decía también un miembro de la mesa, tenemos que hacer pagar impuestos por los robots, tenemos que hacer pagar cotizaciones sociales por los robots. Bueno, en este horizonte yo creo que la intersección de la administración pública es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Decía Albert Einstein que el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Nosotros creo, desde mi punto de vista, de mi humilde opinión, que tenemos que crear políticas públicas de empleos diferentes adaptadas a las nuevas retos. Ser imaginativas y no a corto plazo para quitar y bajar el número de desempleados, con inversión en formación, en TIC, en I+D+I. Bueno, yo creo que con esto termino, espero no haber sido muy... Muchas gracias, José Ramón, por tu esfuerzo
Y ahora le damos la palabra a José Miguel González Hernández, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias y hasta hace bien poco compañero del Consejo Económico y Social, que estoy seguro que va a ser un esfuerzo similar. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, estoy recibiendo presiones por parte de la mesa para ir deprisa. Por lo tanto, cariñosas. Así lo vamos a hacer. Bueno, lo bueno de hablar o lo malo de hablar en el último lugar en la mesa redonda, pues bueno, gran parte de las cosas que uno pretendía desarrollar pues ya se han dicho y seguro que con mayor brillantez, pero dado que esto es una mesa de debate, pues vamos a incorporar algo de debate al respecto. Por lo tanto, entenderán que probablemente en alguna de mis afirmaciones seré provocativo al respecto con el objeto de suscitar esa circunstancia. Y seré provocativo en primer lugar porque yo se puede decir que me he criado profesionalmente en el consenso. Como bien decía el moderador de la mesa, pues yo en noviembre de 1996 empecé a formar parte del Consejo Económico y Social como asesor, además era director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras y entonces entendieron que yo entendiera. Y sostuve esa circunstancia pues hasta enero del 17. Justamente pues fueron 20 años y poco más. Bueno, pues eso es lo que me hizo pensar cuando por primera vez tomé posesión en ese órgano. Pues claro, nos sentábamos a un lado, las organizaciones empresariales al otro y el presidente, pues normalmente donde estábamos ubicados estaba a la izquierda, no significa nada. Bien, entonces habían buenos y habían malos y yo estaba del lado de los buenos, eso estaba completamente garantizado. Lo que ocurre que es que cuando empezabas a entender y a comprender argumentos de cada una de las partes, veías que todos podríamos tener razón. Entonces el Consejo Económico y Social en ese sentido se configuró como un órgano, por lo menos profesionalmente para mí, lo suficientemente importante como para entender que normalmente aprendes del que no estás de acuerdo y que te da otra visión de los problemas porque te genera la empatía necesaria para incorporarte en ese tipo de razonamiento. ¿Por qué traemos a colación eso? Justamente por el tema en el que estamos. La conformación de un simposio de estas características, con la altura intelectual de estas características, podría dar la sensación de que tenemos miedo, un miedo relativo. Ya no es porque las innovaciones tecnológicas se introduzcan en nuestras vidas, sino aquí se ha dicho, por la velocidad a la que se introduce. El primer vehículo que estuvo circulando por las calles en Estados Unidos iba a 25 kilómetros por hora, atropelló a un montón de gente. Fíjense, por lo tanto, no es la velocidad a la que se incorporan las nuevas ideas, las nuevas tecnologías, es la velocidad relativa a la que se incorpora a nuestra vida. Y es que tal vez el miedo no venga por la incorporación de esas innovaciones, sino el miedo viene porque nuestras instituciones tal vez no se estén adaptando a la misma velocidad que ahí fuera la sociedad nos está exigiendo que nos incorporemos. Entonces, esa es una incorporación, obviamente provocativa, a la hora de establecer de que la sociedad va a seguir el rumbo que crea conveniente y nosotros como instituciones tenemos que darle respuestas en cada uno de los momentos. A la hora de establecer soluciones, obviamente cuando aparece esa irrupción, aparecen problemas de corto plazo. Y como aparecen problemas a corto plazo, hay que solucionarlos a corto plazo. Es decir, hay evoluciones inapropiadas de tasas de paro, tasas de inflación pues bueno, que hacen empobrecer al poder adquisitivo. Pues ahí los gobiernos sí que tienen que incorporar ese doble plano. Un plano de incorporar políticas económicas, políticas activas de empleo en este caso, que solucionen problemas muy a corto plazo. Es decir, no puede sobrevivir una sociedad, coexistir con altos parámetros sociales negativos, sino todo lo contrario. Pero también los gobiernos, lo que debemos hacer en este caso, por el papel institucional que me ha tocado a mí tocar esta tarde, es disminuir la vulnerabilidad y la dependencia a los que todos estamos expuestos en nuestra vida diaria. Esa vulnerabilidad y dependencia solo se logra evitar o minimizar, nunca lo vas a evitar, con el conocimiento. Y lo que estamos haciendo hoy aquí es eso, incorporar reflexión y conocimiento a la resolución de problemas. Porque esta no va a ser la última innovación tecnológica, habrán otras.
y probablemente a nuestra generación nos vuelva a afectar. Nosotros, los economistas, siempre decimos que a lo largo de nuestra vida útil, más o menos 2 o 3 crisis económicas nos afectan. Algunas las notas con más o menos intensidad porque te tocan más o menos cerca, o no es lo mismo estar en población activa ocupada que desocupada, o simplemente ser estudiante o estar retirado de la vida útil. Bien, pues desde esa perspectiva, pues tenemos que tener en cuenta que necesitamos instrumentos a la hora de volver a reconfortarnos. Y para eso, obviamente porque nadie aquí pudo prever lo que iba a suceder hoy, es decir, se establecen escenarios. Para eso sí que tenemos que conformarnos con mucha estrategia prospectiva, tener muchos escenarios probables, planificación estratégica a la hora de incorporar cuáles son las posibles soluciones que podríamos tener en cada uno de los momentos para que en el momento que se activara incorporar soluciones al respecto. El papel de los gobiernos, que es si leemos el título de la mesa de hoy, es el que tiene que corregir inequidades. Obviamente puedes hacerlo desde un punto de vista reactivo, es decir, desde la perspectiva de que aparece un problema y lo intentas solucionar, no significa que siempre lo soluciones, sino lo intentas solucionar, o desde el punto de vista proactivo, que es la razón con la que estábamos hablando antes. Y el principal problema es la pérdida de cohesión económica y social de la población. Bien, para eso tenemos 2 grandes redistribuidores: el sistema fiscal, el sistema presupuestario, y por el otro la negociación colectiva. El sistema fiscal y presupuestario, obviamente las derivas, pues bueno, pues las elegidas democráticamente por cada una de las poblaciones, ha ido enfocada al decreste de la progresividad impositiva y a la carga de la recaudación tributaria a través de la imposición indirecta. Bien, fijamos nuestra orientación hacia los impuestos indirectos, pero incorporamos también el decreste en base a una aparente mejor redistribución. Bueno, justamente no parece que haya sido lo que ha funcionado de forma enorme. Y el otro campo es la negociación colectiva. La negociación colectiva ha sufrido en estos últimos años una asimetría en los procesos de negociación de cada una de las partes. Bien, pues esa asimetría, yo creo que una de las razones por la que no puedes intervenir directamente en la negociación colectiva, muchas veces se incorpora la necesidad de que revises determinados tipos de conceptos, pero sí que puedes intervenir en la legislación al respecto. Pero para conocer qué problemas tienes que solucionar, primero identifícalos y también identifica a los interlocutores válidos. Por eso yo decía que nuestras instituciones tal vez no se estén adaptando con la misma velocidad que la sociedad nos demanda, y por eso, y lo hemos podido comprobar en la mesa hoy, hay situaciones en donde se solicita una total libertad y dejar que la sociedad se autorregule, y hay otra visión en donde se dice no, vamos a detener, tal vez la palabra no sea detener, pero sí el entecer en base a la norma que permite que lleguemos nosotros. La sociedad no está dispuesta a eso, ni a una cosa, porque obviamente la vulnera, ni a la otra, porque la detiene. Entonces, la Administración puede tener en cuenta, puede plantear 3 circunstancias: no hacer nada, bien, y que se autorregulen las relaciones sociales en base a la correlación de fuerza; hacerlo todo, es decir, activar una acción autoritaria, legislativa, infalible a la hora de solucionar lo que tú ideológicamente, el sesgo ideológico aquí es importante, lo que tú ideológicamente estimas que es lo justo y necesario hacer en cada momento; o hacer el papel de conciliador en donde todas las partes estén representadas, como los buenos árbitros. También es verdad, los buenos árbitros son los que, cuando acaba el partido, de la competición que sea, no has notado que hay un árbitro dentro del campo. Es decir, no te tienes por qué elegir protagonista, siendo la política, tal como se vio en la sesión de ayer, la parte más protagonística. Y con eso logramos que no nos estén cuestionando continuamente la legitimidad de los acuerdos a los que llegamos. Porque esa sociedad que está ahí fuera
nos cuestiona. Nos cuestiona bien por la falta de velocidad o bien por la falta de respuesta a los problemas que aparecen. De ahí que, y ya con esto voy a ir finalizando obviamente para dar palabras al público, yo creo que no hay que ser ni más temerosos que en otra parte de la historia, ni mucho menos pesimistas, sino lo que hay es que aplicar el conocimiento que tenemos, que es mucho. Apostando, vuelvo a decir, por el consenso, sabiendo que ninguna parte es imprescindible, pero que todas las partes sí que son necesarias. Por eso la Administración en este caso tiene que abogar por un gran acuerdo social, poner el escenario adecuado para que se dé este acuerdo social, en donde no se tenga miedo a ser libre, en donde no se tenga miedo a ejercer la libertad y, lo más importante, en donde no se tenga miedo por parte de la otra parte a que se ejerza dicha libertad. Bueno.